Hoy vamos a ver un ejemplo de un circuito que no es ni RLC serie, ni RLC paralelo, con o sin fuente. Es un circuito diferente. Entonces, por eso les digo yo, es un circuito que hay que trabajar. Hay que saber cómo se manipula. Podemos encontrar varios tipos de circuitos de eso, ¿verdad? Imagínense, recuerden que el circuito tiene que ser de orden 2, porque es lo máximo que hemos llegado a ver con ustedes, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos un circuito de orden 2. Aquí está R1, R2, voltaje, aquí está más o menos BC1, más o menos BC2. Vamos a asumir que ya conocemos alguna condición inicial donde BC1 de 0 es igual a B sub A, la vamos a llamar, y BC2 de 0 es igual a B sub B. Imagínense que tenemos esas características. ¿Cómo trabajarían ese circuito, muchachos? Miren, son dos capacitores que no se pueden reducir. Por lo tanto, el circuito me va a quedar en un circuito de orden 2. Y ya no es un circuito típico, ¿verdad? Como no es un circuito típico, entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar cómo puedo encontrar las condiciones iniciales. En este caso ya las di, pero vamos a asumir, digamos que este es un, hasta lo voy a poner aquí, este es un voltaje B de entrada que tiene un valor B por U de T, o sea que para un T mayor que 0, ¿verdad? B por U de T, me faltó ahí. Insisto, como no es un circuito de lo que hemos trabajado, hay que trabajarlo. Lo primero es buscar hacer la condición inicial de la ecuación diferencial. Para desarrollar este circuito, la ecuación diferencial que nos conviene puede ser con respecto al voltaje del capacitor 1 o con respecto al voltaje del capacitor 2. Cualquiera de las dos estaría bien. ¿Cómo encontrarían esa ecuación diferencial? Sería que por nodos. Es una opción. Ya como nosotros estamos pensando en función de que la ecuación la podemos dejar en términos de los voltajes del capacitor, entonces la lógica me dice por nodo, ¿verdad? Si yo pongo aquí mi referencia, tengo dos nodos de trabajo. Este nodo y este nodo. Entonces, a esta puedo poner las corrientes saliendo. Miren. Y tengo el planteamiento de las corrientes para el primer nodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la ecuación de este nodo? Vamos a llamar a ese nodo 1. ¿Cómo la plantearía la ecuación? B sub 1 menos B por U de T. Bueno, vamos a. Para. Aquí de entrada, si ustedes se fijan, este voltaje lo dejé constante. Pero en realidad, la fórmula aplica
para cualquier voltaje, ¿va? Solo lo sustituimos. Voy a poner aquí B sub 1 menos B sobre, es más, ni siquiera lo voy a llamar de un solo B sub 1. Llamémosle de un solo porque fíjense bien, este voltaje B sub 1 que está de aquí a aquí es BC1, miren. Y este voltaje que está de aquí a aquí es BC2. Entonces podemos decir BC1 menos BU de T. Sabemos que esto es para T mayor que 0. Lo vamos a poner aquí para T mayor que 0. Sobre R1. Ahí adictos más. ¿Cuál sería la otra de la ecuación? Este capacitor vale C1, este capacitor vale C2. Eso me faltó. ¿Cuál sería la otra parte de la ecuación? Ya me dictó esta corriente. ¿Esta corriente cuál sería? Sería el voltaje del capacitor menos cero, porque es la corriente de referencia. Esta corriente, ¿ves? ¿Sí? Sería el voltaje del capacitor menos 0. Entonces sería voltaje del capacitor 1 menos 0. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuánto vale la corriente en un capacitor? ¿Cómo es la fórmula? Es la capacitancia por la derivada del voltaje en cuanto al tiempo. Exactamente. ¿Y cuánto vale esa capacitancia? B sub A. No, ¿cuánto vale la capacitancia? No, el valor, sí. Perdón, casi no le escucho. C1 sería. C1. Recuerden que lo que estamos sumando son corrientes, entonces no solo puedes dejar B sub 1 menos 0, porque eso es un voltaje. C1 por la derivada de ¿cuál voltaje? BC sub 1. Exactamente. De BC sub 1 con respecto a T. Ya van formando, fíjense bien, al plantear la ecuación, ya les va quedando indicios de la ecuación diferencial. Ahora, estoy sumando esta corriente más esta corriente. Esta es esta corriente que viene aquí. Esta que viene para acá es esta corriente. Y esta que viene para acá, ¿cuánto vale? B sub 1 menos B sub C2 sobre R2. Ahí está, miren. Y recuerden, muchachos, cuando ustedes tienen las ecuaciones, no solo se ponen los valores, tienen que estar igualadas a algo. En este caso están igualadas a 0. Se los digo porque a veces en el examen me pusieron, algunas personas me pusieron la representación de alguna parte de una ecuación y no le igualan a nada, solo lo ponen ahí. Entonces realmente no sé, o me ponen acá y no me ponen qué cosa significa. Me pusieron, por ejemplo, un circuito y me pusieron unas corrientes de malla, pero nunca me indicaron cuáles eran las corrientes de malla. Entonces, no sé de dónde toman las ecuaciones. Pues. En este caso, dejo indicado bien claro. BC1 es este voltaje que está aquí, por eso está de BC1 sobre T. BC2 es este voltaje que está aquí, por eso está aquí. BC1 menos BC2. Miren, cada cosa está indicada, cada paso, ¿verdad? Tengo la ecuación del nodo 1. Dijimos que íbamos a probar resolverlo por nodo. Vamos a ver la ecuación del nodo 2. ¿Cuál es la ecuación del nodo 2? Si yo voy a plantear la ecuación del nodo 2 o de este nodo que está aquí, entonces las voy a plantear así, miren, saliéndolas. Pues como aprendimos, pero lo podemos trabajar de diferentes formas. Esa es la forma como yo lo voy a trabajar. Viendo cómo lo plantean, díganme cómo sería la ecuación de nodos ahí.
Aquí sería lo mismo, solo que pues, prácticamente al revés, B sub C2 menos B sub C1 sobre R2, otra vez. Sí. Ajá. Ese Más es, la corriente en el capacitor 2. ¿y cuánto vale la corriente en el capacitor 2? C2 por la derivada del voltaje 2 con respecto al tiempo, ¿Y eso? igual a 0. Igual a 0. Eso es lo que tienen que hacer cuando yo les pido y también cuando lo hagan toda la ecuación, no solo de en partes, háganlo todo. Miren, ahí está. ¿Ve? Ahora, teniendo estas dos, bueno, de hecho yo ya estoy viendo cómo sacar la ecuación diferencial. Me va a tocar escribir y borrar porque no me va a ajustar la pizarra porque lo veo como un poquito largo, pero bueno, ustedes díganme, ¿qué cosa ven aquí? Visualícenlo y díganme cómo ven el despeje para trabajarlo. Por eso les digo yo, muchachos, para cada circuito hay que trabajar que nos quede la ecuación diferencial. No vas, esto ya no es un circuito canónico, entonces hay que trabajarlo. Me tienen que cuidar, fíjense bien. Definitivamente tiene que ser una ecuación diferencial de orden 2, porque tengo dos dispositivos de almacenaje de energía, en este caso dos capacitores. Y la ecuación diferencial me tiene que quedar de orden 2. Ahora, me puede quedar con respecto al voltaje del capacitor 2 o con respecto al voltaje del capacitor 1. Son mi base de referencial. Puede ser cualquiera de los dos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál escogerían? ¿Cómo despejarían? ¿Qué harían acá? Aquí es donde viene ya el análisis. Primer planteamiento, análisis de circuitos. Segundo planteamiento, análisis de circuitos. ¿Cómo sacar la ecuación diferencial? Es análisis circuital. Una vez que tengan la ecuación diferencial, el análisis ya no es circuital, es matemático. Pero aquí, ¿cómo harían? Podríamos Uh-huh. buscar ahí B sub C, a ver, 1, solamente podemos despejar para en la ecuación 1 sustituir el valor de B sub C1. Perfecto. Despejarlo de la ecuación 2. Sí. Perfecto. De hecho, esa es una de las formas de hacerlo. Posiblemente la forma más tranquila de hacerlo. Fíjense, aquí tengo BC1 sobre R, perdón, BC2 sobre R menos BC1. Entonces, aquí puedo despejar para BC1. ¿Cuánto me quedaría BC1? Como está igualada al 0, BC1. Recuerden que aquí sería BC1 de T, BC2 de T. Yo no le estoy poniendo el T, ¿verdad? Pero ahí va. Entonces, esto pasa multiplicando, me queda R por C. Entonces, aquí este negativo lo paso al otro lado, me queda de un solo positivo. Entonces, me quedaría BC1 es igual a BC2 más R por C, R sería, aquí no, esta sería R1, R2, R2. R2 por C2 por la diferencial de BC2 con respecto a T. Ya tenemos un despeje, miren. Ahora, esto fue posible porque trabajamos por nodos, porque lo que tengo son capacitores. Entonces, me basé en nodos para que me quedara la ecuación en voltaje del capacitor. Ese es análisis circuital. Esa es parte de las cosas que ustedes tienen que aprender a analizar. Cuando los circuitos no son canónicos, que no están dados, ¿cómo se hace el análisis? Hay que trabajarlo. Y aquí depende de los conocimientos de circuito que cada uno tenga. Entonces, tenemos ahí eso. Una vez que tenemos eso, yo puedo agarrar este despeje, como mencionó aquí, y meterlo aquí, ¿ve? Puedo ya incluso despejar B y ponerlo al otro lado del igual, donde B es la señal de entrada.
Entonces pongo BC1. BC1 ya tengo qué cosa es, ¿verdad? Vale BC2 más R2C2. Entonces aquí sería BC2 más R2C2 por la diferencial de BC2 con respecto a T sobre R1, miren, más, aquí tengo C1 D de BC1 con respecto a T y ya sé que BC1 es aquello. Entonces sería C1 por la diferencial de BC2 más R2C2 por la diferencial de BC2 con respecto a T con respecto a T más, aquí tengo BC1 menos BC2, entonces sería BC2 más R2C2 por la diferencial de BC2 menos BC2, miren, sobre R2. Y esto es igual. Este valor que tengo aquí, miren, B sobre R1, ya no lo tengo aquí, lo pasé al otro lado del igual. Entonces, me queda igual a B sobre R1. Por eso les digo, yo puedo encontrar B sobre R1 ahí porque es la señal de entrada. Sin importar de qué valor sea B, si es una constante, entonces ya voy a saber más o menos cómo es el tipo de respuesta. Si es una variable, cómo es el tipo de respuesta. Y lo voy a trabajar, ¿verdad? Pero ya está puesto ahí, miren. Al ver esto, puedo eliminar esta parte con esta parte, miren aquí, y puedo eliminar esto con esto, y ya tengo una parte simplificada ahí. Pero es de trabajarlo, muchachos. Me va a tocar escribir y borrar, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes anoten por si se... Cuando me toca, por si necesito algún dato después, sería BC2 sobre R1 más R2C2 sobre R1 por la diferencial de BC2 con respecto a T más C1 por la diferencial de BC2 con respecto a T más R2C2 C1 por la segunda diferencial de BC2 con respecto a T al cuadrado. Estoy poniendo esta cuestión simplificada aquí, ¿verdad? Más C2 por la diferencial de BC2. Aquí sí me faltó poner aquí. Me comí con respecto a T aquí. Aquí me permitan. Diferencial de BC2 con respecto a T. Me haya comido esa parte. Entonces sería C2 diferencial con respecto a T. Es igual a B sobre R1. Aquí prácticamente ya tengo la ecuación diferencial, muchachos. Le estoy dejando con respecto al voltaje 2. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que me compete? Pues voy a borrar esto. Ustedes después me ubican cómo me quedó en caso de que lo necesite. Y voy a trabajar esto. Esta la vamos a dejar aquí. De BC2, miren. Bueno, ya sabemos que es función de T. Ni siquiera lo voy a poner aquí para no abarcar tanto espacio. Con respecto a T al cuadrado, más, fíjense, aquí me queda BC2, bueno, eso nos va a quedar aquí diferencial. Este más este más este. O sea que me va a quedar, como lo saqué de factor común, 1 sobre R12C2, lo que tenía aquí lo pasé a dividir. Y aquí me va a quedar R12C2
sobre R1 más C1 más C2 por la diferencial del voltaje C2 con respecto a T. Y aquí tengo BC2 sobre R1, entonces sería así quedaba, ¿verdad? Despejamos bien, ¿verdad? Sí. Ingeniero, ¿de Más, dónde salió ese 1 sobre R2, C2 que está perdón, dividido? ¿De dónde discúlpeme. salió ese 1 sobre R2 por C2? Me Sí, hace falta. Aquí tiene razón usted en algo. Me hace falta algo, permítame. Es este factor que está aquí, mire, ve. Es el factor que multiplica a la derivada de orden mayor, que es la de orden 2. Entonces lo pasé a dividir para que dale, me gracias. quedara sola acá. ¿Se fijó, verdad? Sí, gracias, es que no me había fijado que estaba eso multiplicando. Aquí me hace falta C1. Miren, me había comido C1. Ahí está, ve. Como aquí está BC2 sobre R1, R2, C1, C2 pasa a multiplicar. Entonces sería 1 sobre R1, R2, C1, C2, BC2 es igual a el voltaje de entrada sobre R1, R2, C1, C2. Y aquí, muchachos, prácticamente ya tienen la ecuación diferencial. Miren, viendo cómo se desarrolla todo aquello de este circuito, esta sería la ecuación diferencial. Todavía la voy a simplificar para que se mire más bonita, ¿verdad? Va a ser así, ¿ve? Al cuadrado de BC2 con respecto a T más, aquí tengo la suma de varios elementos. Si yo meto esto a multiplicar cada uno de estos, miren, R2C2 se va a eliminar y lo que me va a quedar es 1 sobre R1C1 más C1 se va a eliminar con C1 y me va a quedar 1 sobre R2C2. C2 se va a eliminar con C2 y me va a quedar más 1 sobre R2C1. Por supuesto, recuerden que aquí se ve largo, pero a la larga se va a ser solo un número, ¿verdad? Diferencial de BC2 con respecto a T más 1 sobre R1, R2, C1, C2, BC2 igual a 1 sobre R1, R2, C1, C2, B. Aquí, muchachos, tienen ustedes ya una de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando ya se tiene la ecuación? Ajá, muchachos. ¿Qué es lo que hacíamos en todos los casos que ya vimos cuando ya se tenía la ecuación? Tenemos que encontrar la respuesta de dicho Ajá, circuito viendo la ecuación diferencial. exactamente. Hay varias formas de resolverlo. Pero para saber, la forma más fácil de saber qué tipo de respuesta voy a tener es encontrando qué cosa. Recuerden, muchachos, encontrando alfa y W sub 0. Porque eso es independiente del tipo de ecuación que tengan. Alfa y W sub 0 siempre lo van a tener que encontrar.
Porque recuerden que la respuesta va a ser menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos w sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Si aquí lo resuelven por transformada de Laplace, también van a tener que encontrar la respuesta a ese polinomio. Entonces, ¿cuánto, en este caso, cuánto valdría alfa? Sería todo el número que acompaña a la primera derivada. Exactamente, porque miren, muchachos, recuerden de dónde sacamos el factor alfa y w sub 0. Es de tener la derivada a la 2 de y de x con respecto a x más b por la derivada de y de x con respecto a x más c por y de x igual a algo. De aquí sacamos el auxiliar, ¿verdad? Fíjense bien, esto vale b, esto vale c. Significa que el polinomio que me va a quedar va a ser s al cuadrado más bx, x al cuadrado más bx más c. Aquí estoy poniendo otra variable solo para recordar en realidad principios de matemáticas, no de circuitos, ¿verdad? Entonces las raíces x1 y 2 van a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea que me va a quedar, como a vale 1, miren. Ya sabemos aquí que b vale b y que c vale c, entonces me va a quedar menos b sobre 2 más menos raíz. Este 2 lo elevo al cuadrado y lo meto ahí. Me va a quedar b sobre 2 al cuadrado. Como a vale 1, me queda menos 4ac. Pero 2 está elevado al cuadrado y metido dentro de la raíz, entonces me queda menos que menos 4ac sobre 4, o sea, menos c. Esa es la forma canónica general. Yo aquí ya lo tengo en esa forma. Solo tienen que saber distinguir qué cosa es alfa y qué cosa es w sub 0. W sub 0, esto es alfa, ¿ves? Miren, alfa. W sub 0 es, esto es w sub 0 al cuadrado. ¿Verdad? Ahora comparen con esto que ustedes ya tienen acá. Todo este valor es B. Todo este valor es C. Comparando con la forma canónica. Y una vez que tienen la ecuación diferencial, siempre van a hacer eso, porque siempre se trabaja igual. Ya cuando tienen ecuación diferencial. Entonces, viendo esto, muchachos, recordándoles cómo se resuelve un polinomio, ¿verdad? O sea, recordándoles ciclo común, entonces, alfa es igual a todo esto que está aquí sobre 2, o sea, 1 sobre R1C1 más 1 sobre R2C2 más 1 sobre R2C1 sobre 2, eso es alfa, ¿ves? Y W sub 0, ¿a qué va a ser igual? A la raíz de esto, es 1 sobre raíz de R1, R2, C1, C2. Miren. Algo que ustedes ya habían trabajado o que ya hemos trabajado con ustedes durante las últimas 2 semanas, pues. O más, ¿verdad?
lo que es alfa y W sub 0, ahí están. Una vez que ustedes encuentran alfa y W sub 0, esta es una de las formas de desarrollarlo. Lo que pasa es que esta forma la miro yo más simple para que ustedes no tengan problema. Entonces, una vez que lo desarrollan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comparar si alfa es mayor que W sub 0, si es igual o si es menor. En cada caso, ya conocen el tipo de respuesta, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ya, el circuito particular, porque este circuito es un circuito particular, no es un circuito canónico, lo trabajamos y ya nos quedó la ecuación diferencial. Una vez que tenemos la ecuación diferencial, ya lo volvimos, ya lo podemos trabajar de forma estándar. Entonces, claro, lo otro que pueden hacer es que ustedes están viendo esto como bien largo, pero recuerden que esto solo es un número. En realidad yo es porque les dejé los valores ahí, pero esto no pasa de ser un número y esto no pasa de ser un número, solo son números. Entonces me va a quedar la segunda derivada de BC con respecto a t al cuadrado más un número multiplicado por dBc con respecto a t más otro número por BC, igual a otro número por B. O sea, no deja de ser una ecuación que ustedes saben trabajar con los ojos cerrados. La parte circuital, el análisis, es llegar a esta ecuación. Y si ustedes se fijaron, hoy no la hice yo, la hicieron ustedes. Yo solo iba siguiendo lo que ustedes me indicaban y estaba. O sea, hicieron el análisis correcto. Una vez que tengo esto, yo verifico qué tipo de respuesta voy a tener. Si alfa es mayor que W sub 0, la respuesta natural o transitoria van a ser dos exponenciales decayentes, ¿verdad? Multiplicadas por constante. Si alfa es igual a W sub 0, van a ser dos exponenciales decayentes, pero con el mismo valor. Una de ellas multiplicada por t. Y si alfa es menor que W sub 0, va a ser dos senoides multiplicadas por constante y por un exponencial decayente a la menos alfa. Lo mismo que ya vimos, muchachos. El análisis es igual. O sea que el trabajo matemático llegó hasta aquí. El trabajo de circuitos, por decir así, lo estamos combinando. Ahora, nos hace falta. Imagínense, sin importar cuál sea la respuesta, ya sea alfa mayor que W sub 0, que es el caso A, alfa igual a W sub 0, que es el caso B, o el caso C, que es alfa menor que W sub 0. La ecuación diferencial está puesta con respecto al voltaje del capacitor 2 en este caso. Nos pudo haber quedado con respecto al voltaje del capacitor 1, dependiendo de cómo trabajáramos. La ecuación diferencial nos hubiera quedado exactamente igual, igualada a otra cosa, ¿verdad? Posiblemente. Pero bueno, en todo caso, tenemos esta ecuación diferencial. Necesitamos dos condiciones iniciales. Aquí tengo dos condiciones iniciales de arranque de los capacitores, pero necesito BC2 de 0. Aquí lo tengo llave. Ya tengo una de las condiciones. ¿Cuál es la otra que necesito? El de la derivada. Exactamente. Necesito encontrar esta, la derivada del voltaje del capacitor 2 en el instante 0 más con respecto a T. Y para hacer eso, tienen que recordar las ecuaciones que plantearon y tienen que analizar el circuito, porque encontrar eso depende de cada circuito. Entonces, ¿cómo lo encontrarían? ¿Cómo harían el análisis ahí? Vean ese circuito y díganme cómo encontrar esa. Con los datos que ya tenemos. Ya tenemos BC1 de 0 y BC2 de 0. Ustedes ya la tenían planteada. La solución a ese problema ya lo tenían en la ecuación.
Vamos a ver si lo visualizan aquí. Como esta parte ya lo hice, ya tengo acá, voy a borrar esto. Entonces, muchachos, ya van a ver que ya lo tenían hecho. Cuando se vaya el enlace, se vuelven a meter para que terminemos este problema, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación de la malla 2? Miren ahí, del nodo 2, perdón. Díctame la ecuación del nodo 2. BC2 menos BC1 sobre la resistencia 2. Exactamente. Ajá. ¿Más? Más la capacitancia 2 por la derivada del voltaje de la capacitancia 2 sobre en cuanto a tiempo. Sí. Ajá. Igual a 0. Y miren qué cosa aparece aquí. El dato que se necesita, ¿verdad? Esta es la ecuación general. Significa que es válida para cualquier instante de tiempo. Si le evalúo en el instante 0 más, ya tengo BC2 de 0 más y tengo BC1 de 0 más. Solo despejo, miren. En el instante 0 más, en 0 más, significa que del voltaje del capacitor en 0 más, con respecto a T, es igual. C2 pasa dividiendo, o sea que sería 1 sobre C2.